Buenas tardes y bienvenidos a otro segmento de charlas comunitarias en vivo con el Condado de Fairfax. Les saluda Grelia Estío, portavoz y gerente de comunicaciones y acceso a idiomas de la Oficina de Asuntos Públicos del Condado de Fairfax. Estas charlas, como saben, son un espacio para proveerle a la comunidad información durante este tiempo de la pandemia y también para proveerles un espacio para sus preguntas y comentarios. Hoy día tengo el placer de presentarles a dos líderes de nuestra comunidad que están haciendo mucho para nuestra comunidad durante y siempre lo han estado haciendo antes y lo van a hacer después de estos tiempos de crisis. Estos dos líderes son conocidos por por su dado a la comunidad y también por la persistencia que tienen ellos para que nuestra comunidad siempre esté creciendo. El pastor Gustavo Pacheco de la iglesia McLean Bible Church y Claudia Claudia, especialista en salud comunitaria del Departamento de Salud. Muchísimas gracias a ustedes dos por estar con nosotros y por tomarse el tiempo para educar a nuestra comunidad. Muchas gracias, Grelia. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Bueno, antes de empezar el programa, les damos siempre nosotros unos cuantos datos y también les recordamos que este segmento está siendo transmitido en vivo, así que tomen la oportunidad para preguntarnos preguntas, para hacer sus comentarios y si es que no tienen la oportunidad de ver este segmento en vivo, compartan y hagan saber a otras personas que estas charlas están siendo transmitidas cada semana en este espacio. Entonces empezamos con los números del día. El total de casos en el condado son de 63,623 casos. Los casos confirmados que tenemos al día son 53,523. Los casos probables son de 10,100. Los casos que se presentaron hoy día son 412. Personas hospitalizadas son 3,447. Y lamentablemente tenemos una pérdida de 845 personas. Como les digo, este espacio es para ustedes. Todos conocemos al pastor Pacheco, más conocido como pastor Gustavo, y aquí nos va a presentar un poquito de qué son los servicios que está prestando a la comunidad durante estos tiempos y cómo nos podemos conectar con él y con su equipo. Pastor Gustavo, por favor, si podemos empezar con usted, que nos cuente de estos servicios, de cómo la gente se puede conectar con usted y qué es lo que está viendo a través de nuestra comunidad latina. Bueno, primeramente, muchas gracias por esta invitación de poder comunicar con gente del condado de Fairfax, y yo creo que también otra gente estará viendo como ejemplo el trabajo que se hace en Fairfax. Bueno, nosotros como McLean Bible Church y también como otras iglesias en el área como Annandale Bible Church, que es una iglesia pequeña, ¿verdad? Pero cuando comenzó lo de la pandemia, una de las necesidades que vimos es sobre todo algo inmediato, que es la alimentación. Ahora comenzamos a hacer distribuciones de comidas en diferentes lugares. Están hablando de Fairfax County, ¿verdad? Se hacen en diferentes lugares a diferentes horarios, ¿verdad? ¿Cómo se pueden comunicar? Bueno, pueden ir a la página de McLean Bible Church, ¿verdad? O también yo trato de ponerlo bastante en la página. Tenemos una página de MBC Latino, MBC por McLean Bible Church, que es una abreviación, y es McLean Bible Church Latino. Y ahí pues todo tenemos en español y siempre estamos dando información. ¿Cómo se pueden comunicar? Bueno, lo pueden hacer principalmente a través de Facebook, ¿verdad? Nos pueden mandar un comentario, pueden buscar también en WhatsApp,
¿verdad? Que son los medios de comunicación que tenemos muy disponibles en la comunidad latina, ¿verdad? Y es una manera de comunicarnos. Sí, es que estamos distribuyendo comida en diferentes lugares, ¿verdad? En Annandale, en Falls Church, diferentes horarios, ¿verdad? Y bueno, esa es la manera que estamos sirviendo y sobre todo, más que nada, viendo las necesidades de cada comunidad que hay. Y dígame, usted me comenta que hay esa necesidad de alimentos, ¿no? Que se ha pronunciado más durante el principio de la pandemia. Ahora, ¿cuáles son esas necesidades que estamos viendo? Bueno, yo veo, o sea, hay necesidades en todas las áreas, en realidad, ¿verdad? O sea, eso es una necesidad física, la necesidad de los alimentos, ¿verdad? Estamos viendo ya un incremento más grande en el área de, am, al hablar con la comunidad, en el área de la ropa, por ejemplo, hay necesidad, ¿verdad? Los niños de hace un año, cuando comenzó la pandemia, ahora, pues han crecido, ¿verdad? Sobre todo en el área de los niños, son las cuestiones más comunes. Hay mucha necesidad, ¿verdad? Gente pide ayuda por cuestiones de la renta, cuestiones de ayuda, ¿verdad? Entonces, esas son de las necesidades físicas, ¿verdad? Nosotros también trabajamos, pues, algunas iglesias más cercanas, ¿verdad? Como una iglesia se llama City Light Church, que está en Falls Church, que trabajamos con las escuelas y principalmente con pues los directores, los principals de las escuelas, ¿verdad? Y su personal de ellos, tratando de servirle alguna necesidad crítica que a veces es muy difícil suplir inmediatamente. Entonces, vemos esas necesidades, información, ¿verdad? Mucha gente me pregunta por ejemplo, de cuando comenzó la prueba, cuando comenzaron las enfermedades. Y bueno, uno no es doctor, ¿verdad? En médico, pero entonces, eso es una gran necesidad, bastante información. El compartimiento de información, ¿no? Y la conexión que también usted tiene con nuestro personal del Departamento de Salud, y Claudia está aquí para hablarnos de esa cooperación que hay entre nuestros líderes en la comunidad y también del condado. Díganos si nos puede explicar un poquito de la representación de las organizaciones de fe en nuestra comunidad y el enlace que hay con las escuelas públicas, con el condado de Fairfax. ¿Qué es la representación? Y nos cuenta de algunos de sus esfuerzos que está haciendo. Pero dígame, cómo se están asomando a las personas? ¿Cómo se conectan con las personas? También por la fe, ¿no? Sí, sí, o sea, sobre todo siempre hay un mutuo respeto, ¿no? O sea, hay un mutuo respeto. Mucha gente piensa, bueno, ¿y cómo una iglesia puede estar trabajando de la mano con una escuela, ¿verdad? Y siempre se atribuye bastante a la separación pues, de la fe con algunas entidades gubernamentales. Entonces, pero si se trabaja en respeto, hay otras áreas que nosotros podemos realmente servir a la comunidad, y nunca la ayuda material o cualquier tipo de ayuda nunca va ligada a decir, si usted no va a mi iglesia, si usted no puede recibir esa ayuda. Nunca practicamos eso nosotros. Eso es independiente, ¿verdad? La ayuda se le da a cualquier fe que usted practique, es independiente de lo que. Entonces, a veces inclusive les damos un horario, ¿verdad? Les decimos, vamos a hacer esta actividad religiosa a tal hora, y después de eso o antes de eso va a tener la ayuda que le damos. Entonces, yo creo que habiendo una comunicación abierta, ¿verdad? Y también tanto pues, las entidades del gobierno como también las iglesias o las entidades de fe, ¿verdad? Entendiendo y respetándose, yo creo que es posible realmente. Al final tenemos la ayuda, ¿verdad? Queremos llevar esa ayuda a la gente que servimos, o sea. Y Exactamente. bueno, entonces. Perdón, le doy la palabra.
No, y también, ¿verdad? En medio de todo esto hay una cosa que es una realidad. También la gente necesita esperanza. Y a veces algo que en cuanto a la fe, ¿verdad? Sabemos que hay una parte espiritual de todo ser humano, ¿verdad? Y también podemos trabajar con todo respeto, ¿verdad? Entonces, muy importante. Exactamente, Pastor Gustavo, también de recalcar cuáles son esa capacitación que les están brindando a la comunidad. Sabemos de que en el principio ya va a ser un año, hemos estado pidiendo y transmitiendo la información con la comunidad de usar las mascarillas o el cobertor de rostro, el distanciamiento social y los otros protocolos que sabemos bajo, que conocemos por ciencia, ¿no? Y los expertos, tanto en nuestro equipo del Departamento de Salud y también a nivel nacional y mundial se ha comprobado que es una forma de frenar la propagación del virus. ¿Cuáles son esos talleres tal vez que ustedes están dando para incentivar a la comunidad de seguir estas normas y para, más que todo, para el bien de toda la comunidad? Sí, bueno, quiero recalcar que bastante de nuestra ayuda a nosotros como iglesia, vemos a cada comunidad individual, o sea, no es a pesar de que la comida es algo general, se podría decir, siempre vemos por las necesidades de cada lugar, de cada área, ¿verdad? Siempre tienen su propia, pues, sus propias necesidades, ¿verdad? Así es que una de las cosas que hacemos siempre les explicamos, ¿verdad? De lo que sabemos, lo que escuchamos, inclusive, ¿verdad? A través de, por ejemplo, del condado de Fairfax, escuchamos las noticias, sabemos cuál es la necesidad, cuál es la ayuda, cómo se pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, en cuestión de mascarillas, siempre nosotros les damos un tiempo en donde les explicamos, inclusive les decimos, mire, así se pone la mascarilla, o inclusive llamamos a gente a que explique esas partes. Llevamos nosotros nuestras propias mascarillas para darle a la gente, para animarles a que sigan igual nosotros, el mismo ejemplo. Entonces, sobre todo en todo eso tratamos de alguna manera de ser un ejemplo, pero también proporcionarle eso sin ninguna que se avergüencen o que piensen que lo está uno acusando de algo. Más que nada animarles y explicarles la necesidad con la necesidad de cuidarse, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo de la pandemia. Exacto. No, y es importante recalcar de que hubo tanta unión durante el principio de la pandemia y sigue esa unión entre las organizaciones no gubernamentales, el condado de Fairfax, los líderes de fe, para proveer esa ayuda de tal vez de proporcionarle esas mascarillas, otros instrumentos de limpieza. Así que es importante recalcar de que, y me gusta lo que dijo, de que están prestando ese ejemplo a la comunidad, ¿no? De usar las mascarillas, pero también en esas necesidades que tal vez las personas o las familias no tienen la forma de comprar su mascarilla, que ustedes están proporcionando con la ayuda también del condado, de los voluntarios, de muchas de las donaciones que se han dado en nuestra comunidad. Y dígame al mismo tiempo, ¿cuáles son algunas de las resistencias que está observando en nuestra comunidad? Se ha hablado de que algunos todavía piensan que es un mito, que no creen que hay esta pandemia, que no existe, que los números están siendo duplicados y muchas de estas cosas que estamos viendo, pero nosotros sabemos la realidad, ¿no? Lo estamos viendo, los números, dígame. Sí, bueno, hay mucha, así como también tenemos medios de comunicación, ¿verdad? De Facebook y todo este tipo de comunicación, también hay mala información que se transmite. Entonces, una de las cosas que siempre trato de aclararles, e inclusive en tiempo de pandemia, yo siempre le digo a la comunidad, bueno,
tenemos que tener cuidado, no tenemos que tener miedo, tenemos que ser precavidos, ¿verdad? No tengan miedo, ahorita hay mucho temor en cuanto a la vacuna. Yo les invito a que se informen, pregunten, ¿verdad? Yo en lo personal tengo, vamos a decir así, tengo un conocimiento, creo que suficiente para entender varias de esas cosas, pero a veces también, aunque la gente se sorprende, pero le he pedido a otra gente que les explique, y es por eso que inclusive en cuestiones de salud es importante trabajar con el departamento de salud, que vean que uno no les está solamente uno solo, sino que por eso es la colaboración muy importante. Entonces, ahorita, por ejemplo, con lo de las vacunas, hay mucha mala información, ¿verdad? Bueno, yo por otras situaciones, inclusive, bueno, yo puedo decir que ya me puse la vacuna, ¿verdad? Así es que, pero mucha gente todavía está precaviendo. Claro que es una decisión personal y entendemos, pero quiero que tome la decisión personal basada en información, no en un sentimiento que puede afectar. Y bueno, solamente quería recalcar que inclusive muchas veces cuando la gente o sabemos, ¿verdad? Y todo privado, por eso es importante, sobre todo trabajar con las escuelas, ¿verdad? O con cualquier organización cuando nos han dicho de alguien que está infectado, pero sabemos que tiene necesidades, nosotros tratamos de proveerle la comida o proveer alguna ayuda en su lugar para que ellos no tengan que salir, y tratar de también recalcar, no para lastimarles, sencillamente para que ellos se puedan cuidar y Claro. también puedan protegerse y puedan proteger a la comunidad o a sus vecinos o familiares. Entonces, es algo que tratamos de hacer para... Esa conexión que nos explica cómo se unieron, ¿no?, al Departamento de Salud para proveer información que viene directamente de tasas que son creíbles, y de que están tratando de ayudar a la comunidad a entender y saber también a ellos cómo, o explicarles dónde viene esta información, y también dirigirles a ellos para que ellos busquen esa información y se informen también. Tenemos un comentario de Ilia, dice: qué bueno escuchar esto para ayudar a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, y les invitamos, por favor, que nos comenten y también que nos pregunten durante este segmento. Y ahora hagamos una transición a Claudia. Claudia, sabemos que tú y el pastor Gustavo también están unidos mano a mano cuando están yendo a la comunidad, cuando se presentan para bastante de los programas que tú también eres parte. Cuéntanos, ¿cuáles son la conexión que tienes, no solamente tú, pero todo tu equipo, con líderes de la comunidad? Así es, Grelia. El pastor Gustavo es uno de los pastores más activos en nuestro condado y le agradezco públicamente por todo el apoyo que nos ha brindado. Nosotros somos aproximadamente 9 especialistas en salud comunitaria en toda la región del condado de Fairfax, que se nos dificulta mucho llegar a cada persona en este condado. Tenemos aproximadamente 1.2 millones de residentes aquí en el condado, así es que se nos dificulta bastante. Y por eso tenemos que trabajar muy estratégicamente. Trabajamos con líderes comunitarios, con líderes religiosos como el pastor Gustavo, para por medio de ellos llegar a esas comunidades. Ellos ya tienen una relación, hay una confianza, ya se sienten muy cómodos con ellos. Entonces, para eso nosotros nos facilita nuestro trabajo para llevar la comunicación, los recursos y poderlos conectarlos con todas estas necesidades que ya mencionó el pastor Gustavo. Es importante recalcar eso, Claudia, de que el otro día estábamos hablando con Claudia, ella me dice: no puedo simplemente ir al lado de una persona y decirle: soy tu amiga y aquí tengo servicios para prestar, ¿no? Es conectarse con las personas que están
en estas comunidades que tienen la confianza, tienen esas relaciones y la importancia de la estrategia que me dices, ¿no? ¿Cuántas personas en el departamento de salud tenemos que están dedicados a nuestra comunidad latina? Tenemos 3 personas. Tenemos a Carla Paredes, que es muy querida y conocida aquí en el área del condado de Fairfax. Ella se encarga de la región de Herdon-Reston y Centerville. También tenemos a Kirsten Buchner. Ella se encarga de la ciudad de Springfield y Alexandria, específicamente de Richmond Highway, la ruta 1. Y su servidora Claudia, que me encargó de las ciudades de Falls Church, algunas partes de Alexandria y Annandale. Así es que estamos tratando de cubrir todo el condado de Fairfax y, como lo dije anteriormente, pues trabajando muy estratégicamente. También me gustaría mencionar, Grelia, que trabajamos también con mamás y me parece algo realmente fabuloso que muchas mamás que están en casa durante esta pandemia han tomado un rol muy activo con sus comunidades y nos ayudan en el tema de conexión, de información. Inclusive muchas de ellas también distribuyen comida. Y me parece algo realmente espléndido que está pasando en nuestra comunidad latina porque estamos trabajando muy colectivamente. Y es algo que realmente ha salido a brote debido a esta pandemia, la necesidad que el pastor Gustavo mencionó anteriormente. Las personas pues pierden su trabajo y de ahí empieza como ese efecto dominó, pierden el trabajo, ya no tienen casa, no tienen comida, necesitan ropa y la necesidad pues es una lista gigante. Pero todos estos líderes comunitarios, las mamás que nos están ayudando muchísimo, pastores como el doctor Gustavo, nos ayuda mucho a dar el mensaje a la comunidad y poderlos asistir. Me llama mucho la atención, ¿no? De decir de que juntos hacemos la fuerza en la comunidad y las relaciones que el Departamento de Salud tiene con nuestros líderes, la confianza que ellos nos prestan. También es importante recalcar que la pandemia y las necesidades de la pandemia no son las únicas necesidades que hay en la comunidad. Cuéntanos un poquito de cuáles son los otros servicios que son necesarios durante este tiempo, cuáles son para que las personas que nos están viendo sepan de que si tienen alguna otra necesidad, cómo se pueden conectar y cuál es la información que les podemos dar ahora para que ellos también busquen esa ayuda. Bueno, una de las mayores necesidades que estamos viendo en nuestras comunidades, no solamente a raíz de la pandemia, pero es una necesidad que siempre ha estado muy presente, es el no tener un doctor primario. Tenemos muchas personas que no tienen seguro médico y cuando se enferman, pues no saben a dónde ir y lamentablemente esperan hasta el último momento por el mismo tema que no tienen un doctor primario, no tienen un doctor al cual llamar y preguntar acerca de sus síntomas, si están enfermos. Entonces, esa es una necesidad muy presente en nuestras comunidades y lo que hacemos es conectarlos. El Departamento de Salud tiene muchos recursos y trabajamos interconectados con otras agencias. En el caso que usted no tenga un seguro médico, lo podemos conectar con trabajadoras sociales que les pueden caminar y guiar ese proceso para que obtenga un doctor, para que tenga su servicio médico, porque uno nunca sabe qué te va a pasar mañana. Y es a veces difícil estar buscando, llamando a la medianoche quién te atiende sin recursos, sin doctor. Es realmente crítico el tener un doctor primario y tenemos los recursos disponibles para todos nuestros residentes del condado de Fairfax. Eso es importante y explícanos un poquito más para esa persona que tal vez dé positivo o ha sido expuesta a una persona que ha dado positivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hoy día me tomo el examen, me dan positivo y ¿qué es lo que hago? Bueno, lo número uno es estar en cuarentena porque no queremos pues que esta pandemia se siga propagando. Eso es lo número uno. Contactar pues a las personas con las que estaba en contacto. Hay todo un proceso estructurado en el Departamento de Salud. Tenemos una línea que tú la vas a estar poniendo próximamente en este podcast, a la cual pueden llamar para información acerca de todo lo que tenga que ver con el coronavirus. Preguntas, preocupaciones, conexiones, si necesita asistencia médica, toda esa información se les proveída por medio
de nuestro centro de llamadas. Y una vez que hace esa conexión, ya podemos conectarlo con otras necesidades que tenga. Por ejemplo, muchas personas que están en cuarentena no pueden salir a comprar su comida, como lo mencionó el pastor Gustavo. Entonces, nosotros le llevamos la comida a su casa. Y eso es algo muy importante que sepan. Y tampoco me gustaría mencionar esto, Grelia, porque es muy importante. Nosotros no cuestionamos el estatus legal de las personas. Y es una pregunta que también tenemos todo el tiempo, ¿no? Si me estás ayudando, me vas a pedir el número de mi social, me vas a pedir mi estatus migratorio en este país. No, no es práctica del Departamento de Salud obtener esa información, no para este servicio ni para otros servicios. No del Departamento de Salud, nosotros no pedimos esa información. Lo único que tiene que ser residente del condado de Fairfax, porque los recursos que tenemos disponibles son para nuestros residentes. Ahora, ¿cómo una persona comprueba que es residente o que es habitante? No, tampoco la palabra residencia. Que vive en el condado. Que vive en el condado. Que son, sí. ¿cómo comprueban que son habitantes ellos del condado de Fairfax? Bueno, la meta del Departamento de Salud es poder proveer un servicio y la prevención de pandemias y enfermedades como la que estamos viviendo. Nosotros no creamos obstáculos ni barreras. Si la persona no tiene una identificación que pueda probar que vive en el condado de Fairfax, no la necesitamos. Nosotros nos basamos en lo que nos digan. Si usted nos dice que vive en Springfield, pues documentamos esa información para así mantener un contacto con usted. Así es que para estos servicios de la pandemia, del COVID-19, no necesita documentación para comprobar que es residente del condado de Fairfax, más que darnos su dirección y sus datos para nosotros poderlo registrar y mantener ese contacto con usted. Eso es importante porque muchas personas llaman, ¿no?, a este centro y el número lo hemos puesto en la pantalla y no saben si es que tuviesen que presentar algún documento, ¿cómo lo hacen si no pueden salir de la casa, ¿no? Hemos hablado de ese obstáculo que ahora existe con todo virtual. Así que me alegra saber de que la persona confirma su dirección y el procedimiento ya comienza, ¿no?, de los servicios que se tienen que prestar. Y es importante recalcar, como dice Claudia, de llamar al centro de llamadas del Departamento de Salud como la primera forma de soy positivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces llamo primero para que me den el consejo. Y en la pantalla estamos poniendo el número para hacer una cita para vacunarse, que es algo que vamos a hablar en un ratito, pero recalcar de que esa es el primer paso que una persona tiene que tomar. Muchas veces hemos visto que las personas dicen, como Claudia nos comenta, de que no tienen servicios médicos, no tienen dónde ir para preguntar su situación médica. Entonces, es importante saber y animar a las personas a que llamen a este centro, que es el 703-267-3511, y están disponibles de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los fines de semana de 9:30 a 5 de la tarde. Así que muchísimas gracias, Claudia, por decirnos de que incentivarnos, ¿no?, a tomar esos primeros pasos, porque hemos visto que con la pandemia nos informamos tanto, ¿no? Y a veces tenemos mucha información, pero al rato que tenemos que actuar, no sabemos, la verdad que nos sentimos un poco solos y no sabemos a dónde acudir. Así que es importante saber de que estas organizaciones, el condado de Fairfax y otros líderes de la comunidad están proveyendo estos servicios y nos están animando para que no nos quedemos solos. Y otra parte de que queremos preguntarte, Claudia, ¿cuál es algunos de los comentarios que estás recibiendo de la comunidad, no solamente en la región donde estás trabajando, pero de tus colegas también en el Departamento de Salud? ¿Cuáles son los miedos que estamos viendo en nuestra comunidad latina? Bueno, hay muchos miedos. El miedo número uno es que al recibir esta vacuna o la asistencia, pues esto puede tener cierta repercusión si están en un proceso migratorio.
Entonces, me gustaría contestar eso rápidamente. Sé que tenemos poco tiempo, pero no. Nosotros no trabajamos con inmigración, con el IRS. Nosotros trabajamos simplemente para prevenir pandemias y ofrecerle asistencia para que tenga una vida saludable. Y esa es la meta del Departamento de Salud. Entonces, como dije, no estamos pidiendo esa información personal, por lo tanto, pues no se va a usar en su proceso migratorio. Ese es uno. Otra pregunta que tenemos es si la vacuna es gratis. La vacuna es gratuita para todos los que vivan aquí en el condado de Fairfax. Es gratuita. El condado de Fairfax tiene varias localidades que estamos ya vacunando a muchas personas. Así es que los invito a que entren a la página web y se registren para su vacuna porque es gratuita. Y otro tema, pues también muy presente, y el pastor Gustavo está muy consciente de esto también, es el tema del idioma, que se dificulta bastante. Y como tú dijiste, Grelia, la saturación de información. Tenemos información de Facebook, de YouTube, Instagram, de todas partes de las noticias y estamos saturados. Y eso es también un tema muy importante, que se conecten con profesionales que le van a dar información que realmente es creíble. No crean todo lo que ven en las redes sociales. Conéctese con el Departamento de Salud. Tenemos epidemiólogos, doctores, profesionales que están estudiando pandemia por décadas y tienen todo lo nuevo en esto de la pandemia y la vacuna. Así es que es muy importante que se conecte con profesionales. Y es importante que también llamen a este número, el centro de llamadas, porque cada caso es individual. Entonces, su caso puede ser muy diferente a la de la otra persona y generalmente en nuestras comunidades siempre compartimos anécdotas para saber cuál es el resultado de mi caso o qué es lo que yo tengo que hacer. Así que les pedimos, por favor, de que sean, que llamen a estos centros, de que consulten de su propio caso, ¿no? Y nos tiene una pregunta, Ilia, dice, ¿cómo comprueba si no tengo ningún documento? Ilia, como Claudia nos comentó, solo necesitamos la dirección y su nombre. Y también, Claudia, es recalcar de esa carga pública que hablas tú, ¿no? De que el año pasado fue muy controversial y fue muy impactante para nuestra comunidad, y muchos de nuestras comunidades han optado en no pedir ayuda de nuestras organizaciones o también de nuestros condados locales, ¿no? Así que es importante saber de que esa información no se les está pidiendo cuando están llamando a estos centros de información, y también cuando están pidiendo servicios de nosotros. Y por último, preguntarles a ustedes cuál es el llamado de cada uno de ustedes a nuestra comunidad. ¿Qué es lo que quieren pedirles? Pastor Gustavo, por favor, empecemos con usted. Bueno, yo realmente una de las cosas que mi deseo es que después de todo este tiempo terminemos como comunidades más fuertes, ¿verdad? Como pastor, ¿verdad? Que atiendan a la parte espiritual de su vida, ¿verdad? Creemos en Jesucristo como el Salvador del mundo, pero, ¿verdad? En todo esto, ¿verdad? Que también atendamos mucho a nuestros niños. Nuestros niños son el futuro, ¿verdad? Son el futuro de nuestros hogares, de nuestras familias, del estado, del condado, del país, del mundo realmente, ¿verdad? Entonces, para mí una preocupación muy grande son los niños, ¿verdad? Y queremos otorgarles una educación en todos los aspectos, ¿verdad? Yo siempre estoy para servirles, pero queremos unas comunidades más fuertes que al terminar este tiempo, ¿verdad? Que pensamos que va a tardar por siempre, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en que podamos tener una vida más, no dijera más normal, pero una vida diferente, y esperamos que aprendamos de todo ese tiempo.
Muy cierto eso del impacto que está causando a nuestra niñez en todo el mundo, ¿no? El cambio de rutina, el cambio a todo virtual, la separación de familias y todo lo que está causando esta pandemia. Así que, Pastor Gustavo, muchísimas gracias por su consejo, por su mensaje, por todo lo que está haciendo en nuestra comunidad. Nosotros siempre apreciamos el esfuerzo de fe, el liderazgo que tiene usted y todo su equipo de la iglesia, y también la conexión y la confianza que tiene a profesionales como Claudia. Claudia, te paso la palabra. Por favor, dinos cuál es el llamado que tú quieres hacer a la comunidad. Muchas gracias, Kelia, por la invitación y reiterar mi agradecimiento al pastor Gustavo, porque realmente por medio de él hemos llegado a muchas comunidades y eso es una ayuda realmente invalorable. Muchísimas gracias, pastor, por su ayuda. Gracias. Y para nuestra comunidad les diría, número uno, que se informen, que se mantengan informados, que se conecten. Tenemos inclusive alertas de texto en español del condado de Fairfax, que se conecten porque sabemos que están muy ocupados trabajando todo el día y es difícil a veces ingresar a una página web para informarte lo que está pasando, pero con este tema de la pandemia todo está cambiando por minuto. Así es que la información es esencial. Y número dos, que trabajemos colectivamente. Tenemos muchos dueños de negocios que también están registrando a sus clientes para esta vacuna y es realmente admirable lo que está pasando en nuestra comunidad y los invito a que sigan ese ejemplo y trabajemos colectivamente para ayudarnos y salir de esta pandemia. Exacto, muchísimas gracias. Y el número que tiene que mandar el mensaje es al 888-777 y el mensaje de texto que tiene que mandar es FFX-COVID-ESP, Fairfax COVID Español. Y también lo van a ver en la pantalla para que, como Claudia dice, se informen, y a la medida que estamos publicando noticias, estamos mandando esas alertas para que las personas estén al tanto de todo lo que está pasando, tanto como de las vacunas, de los procedimientos de protocolo que se tiene que seguir durante esta pandemia. Y también les invitamos, si usted está en esta fase de 1B, de 1A y 1B para recibir la vacuna, por favor, entre en línea, regístrese para recibir esa vacuna, o también puede llamar y hablar con una persona en español para que le hagan la registración por teléfono. Sabemos que hay bastante demora en nuestros centros de llamadas, pero por favor, tengan paciencia con nosotros, sean insistentes, llamen, por favor, hablen con alguien en español, que para eso estamos. Les agradezco a los dos por su tiempo, por su liderazgo en nuestra comunidad y por siempre estar con nosotros presente para cualquier cosa que se presente en nuestra comunidad latina. Así que muchísimas gracias a ustedes dos y esperamos verlos en este espacio en una próxima vez. Y para todos los que se están conectando, mañana también vamos a estar en vivo y vamos a hablar del procedimiento de qué es lo que son los servicios que están proveyendo el condado si es que una persona es positiva y no puede salir de la casa para guardar esa cuarentena. Así que les esperamos mañana, viernes, febrero 12 a las 12:30 en este mismo espacio, y por favor tengan esos comentarios listos y también sus preguntas. Muchísimas gracias a todos. Hasta una próxima vez. Gracias, Claudia. Gracias a todos.